Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Gracia y paz. Shalom. Ya vieron el título, dice cuarto de guerra. Es solo simbólico porque tuve algo de dificultad para que el Señor me ayudara para poder recibir y que el Señor me ayudara a saber qué título le ponía. eh, y terminamos decidiendo por cuarto de guerra. Eh, Vamos a desvelar algunos detalles de parte de nuestro Señor Jesús con relación a este tema que tiene que ver con oración. Si ustedes recuerdan, el título de una película que se la recomiendo al que no la ha visto y el que ya la vio, nunca es mala idea ver una de estas grandes bendiciones. Entonces, esto de cuarto de guerra que va dirigido a nuestra vivencia en cuanto a la oración, que es una ordenanza en las Escrituras. Ahora, fíjense una cosita, he estado conversando con algunos amigos, hermanos, conocidos, y he visto en particular que hemos estado cometiendo, entre muchos errores, hemos estado cometiendo algunos desaciertos con relación al tema de la oración como tal. Ahora, fíjense una cosa, cada vez que usted piensa en esto, porque a mí me llamó poderosamente la atención cuando se dio esta película, porque me llamó la atención el título Cuarto de Guerra, y entonces uno empieza de alguna manera como a animarse, me surgieron, estaba yo intrigado, estaba yo ansioso por ver la película, no me decepcionó, era más de lo que yo esperaba, pero fíjense un detalle que queremos compartir con usted con relación a esto de la oración como tal. Miren, muchas veces, la mayoría de las veces, lo que nos motiva a orar, la motivación es, si le podemos llamar, correcta. Donde nosotros, muchos de nosotros nos continuamos equivocando, es cuál es la razón de ser de la oración, la esencia de ser de la oración. Ahora fíjense una cosa, nosotros, lo que nos llamamos cristianos, lo que decimos que creemos en Dios, que seguimos a Jesús, nosotros tenemos una serie de ordenanzas en la Escritura, como Mateo 28, donde la misión es ir y hacer discípulos, y nosotros somos llamados a llevar un evangelio, que es la buena noticia. Eso es correcto. Pero lo más importante para un hijo de Dios, lo más importante para nosotros, quienes por misericordia y gracia de nuestro Señor le servimos a Dios, no va dirigida. Lo más importante en la vida nuestra, lo más importante está vinculado, está intrínsecamente ligado a la oración. Ahí está la clave, porque lo más importante de nuestro ministerio, no importa específicamente a qué ministerio Dios le llamó a usted, qué Dios le regaló a usted, y para lo que usted fue hecho en esta vida, lo más importante, si nosotros lo tenemos que llamar dentro de un ministerio, no son los ministerios que Dios nos entregó a nosotros para bendecir a otros, como el del apostolado, el de evangelismo, el de sanación, el que sea. Lo más importante está concentrado en el amor de Dios. Lo más importante es que nosotros somos llamados a amar a nuestro Dios, a amar a nuestro Padre. Y eso es la esencia detrás de la oración. Por ejemplo, vamos a compartir algunas cosas con ustedes. Miren, en la Biblia, en la Escritura, en lo que usted y yo conocemos como Biblia, aparece la palabra oración como tefilá en el Antiguo Testamento, lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento, que es Antiguo Pacto. Aparece la palabra tefilá, que significa intercesión o súplica. Atención, présteme atención en el amor de Cristo y téngame paciencia. Esa intercesión, vamos a desarrollarla, porque quiero que esté clarito que eso se dio en el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Y cuál era la práctica que se daba? La palabra intersección significa hablar a favor de alguien para conseguir un bien o liberarlo de un mal. Atención. Entonces, cuando usted escucha la palabra oración en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, su nombre es tefilá.
Y lo que nos dice es que es una súplica o una intercesión, donde parece, lo que sugiere es que hay alguien, en este caso nosotros, orando a favor de alguien para conseguir un bien o que se logre conseguir liberarlo de algún mal. ¿Ok? ¿Qué sucede? Nosotros nos quedamos encerrados en esta palabra intercesión, y nosotros hemos pensado al día de hoy que nosotros como cristianos tenemos algún poder de interceder por otros, y como la escritura nos habla en pasajes de orar unos por otros, inclusive hay muchos de las congregaciones que tienen grupo de oración y le llaman grupo de intercesores. Y cuando a veces estamos en la misma congregación, nos llamamos uno a otro, o dentro de la congregación utilizamos el término y decimos: hey, ¿sabe qué? Vamos a interceder por los hermanos, vamos a interceder por la salud de Juan, de Pedro, de X persona, vamos a interceder por la liberación de alguien. Entonces usted y yo pensamos, como la escritura nos dice eso, nosotros empezamos a creer equivocadamente que nosotros tenemos la capacidad de interceder por otros, y estamos equivocados. Nosotros sí somos llamados, la escritura lo dice en muchos pasajes, de orar uno por otro, pero eso no se llama intercesión y eso no es interceder. Nosotros no tenemos capacidad de interceder por nadie. Y atención, le voy a decir por qué. Porque aunque tefilá significa intercesión, eso era la práctica que se daba en el antiguo pacto. De hecho, cuando ya se da un nuevo pacto, cuando viene lo que usted y yo conocemos como Nuevo Testamento, donde aparece en la palestra como ya hecho carne, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Cada vez que aparece esta palabra significa lo siguiente, significa estas tres cosas. Cada vez que usted da la palabra oración, orar o algo parecido, significa, por ejemplo, petición. La palabra es deesis. Significa petición, oración, rogar, rogativa, ruego o súplica. Atención. Significa proseuge, que es oración pero dirigida a la adoración. Y significa una oratoria, significa orar fervientemente. O lo va a encontrar como la palabra proseujamai, que significa igual orar a Dios o suplicar o adorar. Entonces fíjense un detalle interesante, que ya en griego las palabras originales para cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ya la palabra oración ya alude a la palabra intercesión. Otra vez, la palabra oración en el Antiguo Testamento, donde significaba tefilá, que es intercesión y súplica, esa era la práctica que se daba, y solamente el Señor nos lo mostró para que tuviéramos una idea de hacia dónde íbamos. Y cuando ya sale Cristo a la palestra en el Nuevo Testamento, como ya encarnado, ya no aparece la palabra intercesión, aparece solo la palabra oración, como haciéndolo de manera ferviente hacia Dios, haciéndolo, o sea, ejecutándolo a manera de ruego, a manera de súplica, y es lo que se queda, a manera de adoración. Entonces fíjense, aparece por ejemplo, cuando usted lee en Romanos capítulo 8, verso 26, dice: de igual manera, ¿por qué voy ahora a utilizar algunos textos para que usted vea que la palabra interceder o la palabra intercesión o cosa parecida, cuando aparece sola, atención, solamente en el Nuevo Testamento? Otra vez, la palabra interceder o la palabra intercesión o cosa parecida aparece en el Nuevo Testamento. Solamente aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, y no es una palabra, aparece en Esther y en Génesis, y aparece solo como un llamado para interceder ante una autoridad terrenal, no hacia Dios. Y lo invito a que lo vea en el libro de Esther y en el libro de Génesis. Pero cuando aparece en esa relación que debe haber de a quién se le ora y dirigida hacia el Dios a quien debemos dirigirnos, habla, no tipifica intercesión como usted y yo lo pensamos. Mira lo que dice, por ejemplo, la palabra en
Romanos capítulo 8, verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Dice, ¿por qué? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemido indecible. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. La palabra aquí interceder es jupereu. No se preocupen por ser un experto en palabras originales, pero yo lo digo como referencia para que vea que nosotros hasta allá nos llevó el Espíritu Santo en su misericordia. Dice juperentujano, que significa interceder a favor de. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. El mismo Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones, ¿cuál es? Dice, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a su voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién intercede por los santos? El Espíritu Santo, no un hombre. Atención. Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió. Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Mire, ya sale a la palestra que quien intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Y ahora aquí dice que el Jesús es quien intercede por nosotros. No un hombre, como hombre a hombre, es Jesús o el Espíritu Santo hasta ahora. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y la palabra aquí es la palabra en Romanos 8, 27, 8, 34 y en Hebreos 7, 25. Cuando es que aparece la palabra interceder en la escritura, como ya se lo dije, aparece solamente en estos textos y aparece solamente en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en Esther y en Génesis. Búsquenlo y cuando lo revisen se van a dar cuenta que la palabra interceder va dirigida de una persona hacia otra persona en el antiguo pacto. Ya eso quedó, si lo quiere llamar de una manera, cancelado en esa forma, porque cuando él opera ya, cuando sale a la palestra Cristo encarnado en el Nuevo Testamento, ya la forma de operación es a través del Espíritu Santo o de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra aquí es entunjanó. ¿Por qué? ¿Qué significa? Encontrar, conferir, por extensión, interceder a favor o en contra, invocar. Entonces, ¿de dónde viene esto? Atención, vamos a leer ahora la porción de Hebreos, donde le acabo de decir que aparece 7:25, y vamos a leer del verso 22. Y atención, fíjese lo que dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Teníamos antiguo pacto, que era lo que usted conoce mal llamado Antiguo Testamento. Y ahora, en el nuevo pacto, ¿qué sucede? Verso 23, Hebreos capítulo 7, verso 23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, refiriéndose a Jesús. Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿A los que por quién? ¿A través de quién? De Jesús. Viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, ¿por quién? Por nosotros que le seguimos, que creemos en él. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a él mismo. Y ahí se rompe la forma de como lo hacíamos antes, cuando era tefilá, intercesión. Y ahora es a través de Cristo, quien nos dejó como herencia, si se puede llamar, el Espíritu Santo, que sigue siendo el mismo Dios. Atención. Entonces,
¿Por qué usted piensa que cuando uno pide, el mismo Señor dice, todo lo que le pida a mi Padre en nombre mío? ¿Por qué usted piensa que se pide en nombre de Jesús? Porque nosotros tenemos que estar claro que nosotros no somos intercesores. Nosotros somos llamados a tener una relación con Cristo y a través de Él pedir al Padre, porque Él es el que está en el medio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, preste la atención a esto. La escritura, si usted quiere, por ejemplo, buscar algo que tenga un parecido a interceder, también es la palabra mediador. Y aquí quería aterrizar un poquito. Miren, fíjense una cosa. Nosotros, como le repetía, cuando vamos a pedir, tenemos en nuestro cuarto de guerra o en la iglesia que convirtamos la congregación de guerra o los hermanos en oración de guerra, como usted lo quiera llamar. Pero ese famoso cuarto de guerra de que se oye bien, nosotros estamos apelando es a Jesús. Nosotros no somos intercesores. Nosotros no intercedemos por nadie. El único que intercede es el Señor. Por eso es que cuando se pide en oración, el mismo Jesús nos dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y por eso nosotros tenemos por costumbre los cristianos, cuando oramos decimos, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Por entonces nosotros no tenemos capacidad en nuestra oración para interceder por nadie. Eso quedó de alguna manera abolido en la forma que se ejecutaba. Eso sigue operando la intercesión a través del Espíritu que es que intercede por nosotros, o a través de Jesús que fue el que nos dejó como herencia el Consolador, el Espíritu Santo, no un hombre a hombre, porque Él es el que está en el medio, Él es el que está entre el hombre y el que está entre el hombre y Dios. No, por eso nosotros criticamos mucho a los católicos que tienen un montón de santos y a la Virgen María y al Papa y un montón de gente en el medio, y nosotros estamos haciendo lo mismo, poniendo de grupos de oración, que es perfecto porque la Escritura dice que oremos uno por otro, pero no en la forma que usted cree. Nosotros no podemos interceder por nadie, porque la esencia, lo que hay ahí, se pierde la esencia de para qué fue hecho la oración. Atención, fíjense, vamos a compartir algunas cositas más. Dice la Escritura que hay un solo Dios, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién? Dice la Escritura, Jesucristo, hombre. Y la palabra aquí es mesites, que significa intermediario, un mediador, un reconciliador, un intercesor. No se le olvide esta palabra. Otra vez, dice la Escritura, porque hay un solo Dios, y dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no ni un santo, ni un apóstol, ninguno de nosotros. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y después dice, ¿quién? Jesucristo, hombre. Y la palabra es mesites, que significa intermediario, mediador, reconciliador o intercesor. Y vamos a repetir, mira, por ejemplo, mira, ahora vamos con la palabra mediador, que puede ser lo más es una forma de sinónimo de intercesor. Atención, Job aparece en Job capítulo 33 y en Gálatas capítulo 3, 19. Si tuviese cerca de algún elocuente mediador en Job capítulo 33, 23, dice que anuncia el hombre su deber. Pero ya después de ahí, la palabra mediador como tal ya no aparece más, nada más en Job capítulo 33, verso 23. Y cuando arranca en el nuevo pacto, lo que usted conoce como Nuevo Testamento, arranca en Gálatas diciendo capítulo 3, verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de los transgresores. Dice, ¿para qué? Hasta que viniese la simiente que fue hecha, quien fue hecha la promesa. Y que dice, y fue ordenado por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Cuál mediador? Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 20 mismo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Timoteo, revisen ese libro de Gálatas y si van a ver que de quien se refiere de Cristo. Dice, primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra vez se lo seguimos repitiendo. Hebreo capítulo 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Lo que usted conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento viene siendo el nuevo pacto, un mejor pacto con Jesús. Y dice,
establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 9, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el antiguo pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. ¿Se refiriéndose a quién? A Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Se lo repito, Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces todo apunta. Compañeros, amigos, hermanos en Cristo, analicemos. Por ejemplo, analice usted el Padre Nuestro. Tengo una noticia para ustedes, que la palabra mediador aquí, para que sepa, ya saben que es sinónimo de intercesor, de interceder. Y estas dos palabras que aparecen en el Nuevo Pacto, lo que usted conoce como Nuevo Testamento, es cuando ya viene Cristo encarnado, y esa práctica de tefilá, de interceder, ya ahora se suprime de hombre a hombre, y ahora es a través de Cristo y a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros y quien es mediador de nosotros ante nuestro Dios y Padre. Porque analice, por ejemplo, analice usted, a grosso modo así, la oración que Cristo enseñó, el Padre Nuestro. Por ejemplo, ahí hay riquísimas y muchísimas enseñanzas. Analice el Padre Nuestro. Cuando usted está en su cuarto de guerra o donde usted esté orando, la oración, ejemplo, el molde de oración para nosotros, ¿por qué orar? Fíjense cuál es. Padre Nuestro que está en el cielo. Primero, apelando al Padre que está donde en los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y después, ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino. Atención, ojo, oído más que oreja. ¿Recuerdan cuando venía Jesús cómo era que predicaba Juan? Y cómo fue que después de Juan el Bautista predicaba Jesús. Dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿A quién se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo a Jesús, y el propio Jesús, hablando precisamente de él, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. ¿Cómo se acercó? A través de Cristo encarnado. Entonces cuando tú dices, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea a tu nombre, venga a nosotros tu reino, un reino que tiene un rey, y que usted y yo sabemos que ya terminó siendo el mismo nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando está hablando en la oración base, en la oración de nosotros molde, ejemplo, y dice, venga a nosotros tu reino, y diciendo que regrese otra vez Jesús, otra vez, que Él es el reino, porque Él es el rey, papá. Entonces que venga a nosotros tu reino, hágase ¿qué cosa? Tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. ¿Y qué era lo que Jesús siempre enseñó entre muchas cosas? Mira, yo no hago nada que mi Padre no me ordene. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo no hablo por mi propia boca, sino que yo hablo lo que el Padre me dice que hable, parafraseando la Escritura. Entonces cuando se hace la voluntad, ese ejemplo es Jesús, nuestro molde es Jesús. Él es el intermediario, Él es el mediador, Él es el intercesor. Entonces, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy ¿qué cosa? Nuestro pan de cada día. Y Jesús vino aquí, no dijo, mira, yo soy el pan de vida. O que ustedes no lo están viendo. Nada más que estamos orando y rezando, igual como antes cuando se acercaban los rosarios, cuando éramos católicos, muchos de nosotros. Nada más repitiendo cosas sin entender y escudriñar en el Señor, en su misericordia. ¿Qué hay detrás? La esencia, la profundidad de esto. Dice, hey, danos hoy el pan de cada día. ¿Cuál es el pan de cada día? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿cuántas veces? Entonces ahí está el simbolismo. Nuestro pan de cada día, nuestro pan diario es Jesús. Es comer de Jesús, que es el pan de vida. No nos meta en tentación y líbranos del mal. ¿Quién es nuestro libertador? Es quien vino a salvarnos. Jesús, apunta a Jesús. Líbranos del mal. ¿Quién nos puede liberar? ¿Quién vino a liberarnos de la muerte? ¿Quién nos vino a liberar de la opresión del pecado? Jesús. Porque tuyo el reino y tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después habla una parte que tiene que ver con perdonar. Pero atención. Porque tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuyo es la gloria. ¿La de quién? Usted no se acuerda que cuando el Señor se fue dijo, mira, ve, toda potestad me ha sido dada en donde en los cielos y la tierra. Y ahí es cuando nos da la misión, pero la misión como cristiano, como hijo de Dios, como amigo del Señor es ir y hacer discípulos, predicando el evangelio. En esa misión de Mateo 28 surge después de que el Señor que dice, ya se me fue entregado todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Quién tiene el poder? Entonces, ¿para quién es la honra, la gloria y todo poder? A quien se le coronó como rey, que es a nuestro Señor Jesucristo, papá lindo. Mire lo que dice, por ejemplo, vamos a tragarnos Juan capítulo 17, verso 9. Dice así.
Yo ruego por ello, porque usted tiene que estar claro de cuál es la esencia detrás de la oración, para cuando usted esté en su cuarto de guerra, no importa si lo pone en su casa o en su trabajo o en el carro o en lo que está haciendo en el coche, cuando está en cultos de oración en la iglesia, cuando estamos orando y que vamos a interceder. Dejemos de estar hablando cosas que no son. Nosotros no podemos interceder por nadie. Nosotros oramos uno por otro y eso se llama vínculo, y ahora lo vamos a desvelar de parte de Dios en su misericordia. Atención, téngame paciencia. Fíjate lo que dice Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17, verso 9. Mira cuál es la esencia detrás de eso que lo dijo Jesús. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque ellos son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya dice, y ya no estoy en el mundo, y estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno. Verso 11, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando empieza ese trabalengua, esa es la esencia de la oración, porque en la oración está la esencia de lo que realmente es a lo que nosotros somos llamados. Y no estoy hablando del llamado que se te da en un ministerio dentro de la congregación o dentro de lo que sea, como ser apóstol, ser evangelista, ser predicador, ser salmista o ser danzarín. No estoy hablando de eso. Lo más importante, aunque usted no lo crea, no es eso. Lo más importante, comentaba yo con un amigo y con varios compañeros de lucha, de batalla, de guerra en el Señor, es que lo más importante tiene que ver con el amor, tiene que ver con ser uno con nuestro Señor, como el Señor Jesús fue uno con Dios Padre. Vamos a continuar ahí mismo, Juan capítulo 17, voy a repetir el verso 11. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, entonces empieza a hablar, y yo me voy a saltar por asunto de tiempo, y voy a saltar hasta el verso 20, ahí mismo, Juan capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por esto, sino que también por los que han de creer en mi palabra dice, en la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Parece un trabalengua, pero ¿de qué está hablando? La clave de todo esto tiene que ver con comunión, tiene que ver porque el vínculo es la unión, es ser uno como Dios. Jesús dice, yo vengo a ser uno como era con mi Padre, y así es que quiero que ellos, no sea nosotros, estamos llamados a ser uno. ¿Por qué vínculo? ¿Cuál vínculo? El vínculo del amor. Esa es la esencia de la vida nuestra, contenida en la oración, porque cuando usted se acerca a los pies ante el trono de gracia para pedirle, para suplicar o para orar a su papá, ahí, ¿quién es que? ¿Por qué no dice nosotros que quien nos va a decir por qué pedí el Espíritu Santo? Porque es a quien nosotros, la guía de nosotros para saber por qué pedí. Y no pedí por cosas que nosotros queremos, sino por las cosas que van en la misma sintonía de la voluntad de Dios. Porque si usted ora, la Escritura dice que nosotros debemos orar. Y esas oraciones que son contestadas o las que no sean contestadas,
tiene que la orden es que oremos como conforme a la voluntad de Dios, y quien nos dice cómo orar y por qué orar es el Espíritu Santo. Y eso se da cuando se logra esa coinonía, se logra esa común unión, la unidad de ser uno con el Padre a través de Cristo, que es nuestro intercesor. Entonces, cuando se da ese vínculo, que es el vínculo perfecto de ese amor, eso se ejercita principalmente en nuestro cuarto de oración. Porque aunque usted puede pedir por salud, aunque usted pueda pedir por trabajo, pueda pedir por lo que sea, nosotros vamos ahí, el Señor nos escucha en su misericordia y nos contesta en su misericordia y en su potestad, su soberanía de respondernos a nosotros. Y algunas veces nos responde conforme a nosotros queremos, pero a veces no, porque cuando eso sucede es cuando no estamos en la misma sintonía que el Espíritu Santo, que es que intercede por nosotros, quien Jesús nos dejó como consolador. Porque ellos son los intercesores, no nosotros. Y el hecho de que nos ordene la Escritura de orar unos por otros no es para que nosotros nos creamos que nosotros somos los intercesores. No, es para que usted entienda que hay un vínculo, eso de orar uno por otro, y que nos conduela de uno por otro, que es lo que la Biblia a nosotros nos exhorta. Se llama vínculo, no intercesión. Y se lo voy a mostrar. Por ejemplo, analice una cosa. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 3, desde el verso 23, desde el verso 3 al verso 15, y dice así, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja en contra del otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso, nosotros, la esencia en la oración, cuando usted ora, cuando a nosotros se nos ordena orar unos por otros, es para que nosotros tengamos presente que hay un vínculo, y ese vínculo perfecto se llama amor, y ese amor es Dios, porque Dios es amor, y eso fue lo que nos llamaron a nosotros. Eso es la esencia de lo que nosotros venimos realmente a hacer, independientemente del ministerio que usted tenga. Y le decía yo a mi compañera, ¿sabe qué es lo que un padre quiere de un hijo? Sí, que lo obedezca, que crea a Cristo. No, esas cosas oyen bonito. El anhelo de un padre es que su hijo lo ame. ¿Y cómo se da cuenta un padre que el hijo lo ama? Cuando le es obediente a lo que el padre le ordena, a lo que el padre le guía, y que lo hace con amor, y lo hace contento, y lo hace con orgullo, y lo hace sabiendo que es una orden que le dio su padre. Ahí hay un vínculo de amor, y quien nos vino a enseñar eso es Cristo. Entonces, para saber, para que nosotros podamos llegar ante ese trono de gracia, necesitamos que alguien interceda por nosotros. Ese es Cristo, el único, y lo hace a través ahora del Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos llamados, cuando oramos unos por otros, es para que entendamos el vínculo de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, y vamos a leer del verso 26 al 31. Fíjense lo que dice Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, y vamos a leer del verso 26. Dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de uno en particular. ¿De quién? De Cristo, nuestro vínculo de amor con él. Entonces dice, verso 28, y a uno puso Dios en la iglesia, dice primeramente apóstoles, luego otro profeta, otro tercero maestro. Empieza a decir los ministerios que por gracia y misericordia de Dios nos da. Pero después dice en el verso 29 que son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Dice el verso 30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, y le invito a que vea, porque ¿cuál usted cree que es el más excelente? Porque después de ahí, cuando él termina diciendo, pero yo les muestro un camino más excelente, en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, verso 30, al final, viene el 1 Corintios capítulo 13 y empieza a decirnos, si yo hablo en lengua, empieza así, y nos da un ar, y después termina diciendo que el amor
He sufrido, dice, si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El llamado es apuntar al amor. Nosotros vinimos es a amar a Dios, ese es nuestro trabajo. Y nosotros amamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿a través de qué? De reconocer a Cristo como el Señor y Salvador, de reconocer a Cristo como su Hijo. Por eso a Él escuchar, a Él oír. Y nosotros le amamos cuando obedecemos su palabra, cuando hacemos lo que Él nos dice, cuando Él nos ordena alguna misión, cuando Él nos envía hacia alguna misión, cuando Él nos regala algún don para que seamos profetas o predicadores, como lo quiera llamar. Y ahí nosotros ejecutando la voz y la voluntad de Dios, ahí nosotros le mostramos nuestro amor, porque usted no puede decir que ama a un Dios, que ama a un Padre y no hace lo que Él le dice. Entonces, más allá de eso, la esencia de la existencia de los cuartos de guerra, la existencia de la vida nuestra es el vínculo de amor, es ese uno solo, y el único que puede interceder por nosotros no somos nosotros, el Espíritu Santo de Dios que nos dejó es Jesús, porque dice que el único mediador es Jesús, entre hombre y Dios, es Jesucristo hombre. Como Jesucristo encarnado no puede estar en cada uno de nosotros y no puede ser omnipresente al mismo tiempo, nos dejó un consolador que es del mismo Dios, siendo uno, los tres, pero cada uno con su función específica. Y quien intercede con nosotros es el consolador que nos dejó Jesús hasta que Él regrese nuevamente encarnado, mi gente. Que, mire, vincular significa atar o fundar algo en otra cosa, perpetuar o continuar. Usted y yo tenemos que estar claros, querido hermano, querido amigo. Los cuartos de guerra no somos intercesores. Nosotros somos llamados a tener un vínculo perfecto que es el amor. A eso somos llamados. ¿Por qué usted piensa que muchos de nosotros cuando oramos y después en la oración no es respondida como nosotros esperamos? ¿Qué usted cree que está sucediendo ahí? Está sucediendo que Dios no le respondió. Nuestro Padre no nos respondió. No. Está sucediendo que nosotros no hemos aprendido a ejercitarnos en cuál es la voluntad de Dios. Y eso se sabe a través de la común unión. Usted no ve lo que Jesús decía. Mire, los sirvientes, los siervos, estoy parafraseando. Ellos no saben ni a dónde yo voy. No saben dónde va el jefe. No saben dónde va. Pero ¿sabe cuál es ese? El que sí sabe. El que es amigo. Porque un amigo sí sabe dónde va. Pues Jesús lo dijo. Jesús dijo, mira, el que esa relación de amistad, el amigo es superior, es por encima del siervo, porque el siervo no sabe ni para dónde va su señor. ¿Y por qué usted cree que dijo, mira, y no hay mayor amor que un amigo dé la vida por los otros, refiriéndose a quién? A Él. Ese es el mayor amor. Por eso que se pide en nombre de Jesús, no se pide en nombre suyo y mío. Para que usted entienda que cuando somos llamados a orar uno por otro, es un vínculo, no intercesión. Y si usted y yo entendemos eso, vamos a entender la esencia del por qué nosotros fuimos creados y después hechos hijos de Dios, para amarlo. Ese es el vínculo perfecto y quien nos ayuda a interceder por las cosas que pedimos, por las cosas de las que tenemos necesidad, es el Espíritu Santo de Dios que nos dejó en nuestro Señor, que es el mismo Dios. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.